Bienvenidos a todos a la predicación de hoy, titulada Dios te conoce. ¿Dios me conoce? ¿Dios conoce todo de mí, seguro? Hemos leído en Romanos, capítulo 8, de los versículos del 31 al 39. Yo les quiero leer, mis hermanos, del 28 al 30, porque es la lectura de hoy, del 28 al 39. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son estos? ¿Hay alguno aquí que ama a Dios? Amén. A ver quién levanta la mano. Amén. Entonces sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas... Es que me he quedado sin trabajo. ¿También me ayuda para bien? Es que se me ha roto el coche. ¿También me ayuda para bien? Es que en el trabajo me ha salido un aguijón. ¿También me ayuda para bien? A los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí, en este versículo, el apóstol está haciendo una distinción de personas. Muchos aman a Dios, pero no todos han sido llamados al mismo propósito que tiene Dios para cada uno de ustedes y de mí mismo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Una pregunta. Cuando ustedes por la mañana se miran al espejo, ¿qué ven? ¿Se ven ustedes? Realmente, con la sinceridad en la mano, ustedes por la mañana se ponen delante del espejo. Y cuando ustedes ¿se ven a ustedes o ven una imagen deteriorada de aquel ustedes de ayer? No te ves más bonito, te ves más viejito. No te ves más jovencito, te ves más viejito. Algunos con algunos pelitos menos, otros con algunas canas más, otras con alguna arruga que no se la esperaban, y otras que se esperaban ver unas cosas, ver otras peores. Pero ese es el reflejo de nuestro espejo. Ahora, otra pregunta sincera, mis hermanas, otra pregunta sincera. Desde que ustedes se miran en el espejo, ¿la persona que mira es la misma, aunque lo de fuera va cambiando? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Usted cuando mira en el espejo, Madeline, aunque el de fuera va cambiando, la que mira es usted. ¿Verdad que su conciencia es la misma? Su conciencia no va envejeciendo conforme envejece su cuerpo, sino que usted está viendo cómo su cuerpo se va transformando, pero usted misma es la que está viéndolo todo. ¿Es correcto esto? ¿Sí? Esto es lo que llama la Biblia lo que es el ser humano. El ser humano no es una trinidad, pero sí que está formado por 3 capas diferentes. Nosotros somos un espíritu somos, eso es lo que nosotros somos, que tenemos un alma y que estamos dentro de un cuerpo. Por eso nuestro cuerpo se va envejeciendo,
nuestro cuerpo va cambiando, nuestra alma es la que se da cuenta y ve el cambio, pero se da cuenta, pero a la vez está pensando, pero que yo estoy dentro soy el mismo, yo no voy cambiando, yo soy el mismo que miro ese espejo, de cuando era pequeño a ahora, desde que tengo uso de razón, siempre he mirado el espejo y siempre he sido yo, lo que va cambiando, lo que va a mi alrededor. Y el espíritu, el envoltorio, muy bien, como yo digo, y el espíritu es aquello que clama encontrarse con Dios y que todos los seres humanos lo tienen desde la creación del mismo Adán y de la misma Eva. ¿Quién les dijo? Aquellos indígenas que vivían en la Patagonia, al final de América del Sur, allá en un desierto helado, que tenían que adorar a un Dios. ¿Quién les dijo? A todos los de las islas de Japón, a todas las islas de la Indonesia, que tenían que tener un Dios para adorar. ¿Quién le dijo? A todos los africanos de Sudáfrica, a los de abajo del todo, que tienen que buscar un Dios, que tienen que adorar. Eclesiastés, el rey Salomón, nos dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Es la forma bonita de decir Dios puso un espíritu que clama y busca a Dios. Tú tienes una eternidad dentro de ti y esa eternidad clama a Dios, clama buscando un creador. Sí, pastor, pero estamos en el siglo XXI, donde la gran mayoría dice que no buscan un Dios. Ya se dice que son ateos, se denominan ateos, pero el denominarse ateo significa que ellos mismos se proclaman su Dios. Porque ¿qué es filosóficamente buscar un Dios? O buscar la existencia de un Dios. Significa que tu ser necesita adorar a alguien. Estamos hechos para adorar. O adoras a Dios, o adoras al mundo, o adoras tu vida, o adoras las mujeres, o adoras los hombres, o adoras el dinero, o adoras el trabajo, o adoras lo que tú quieras, pero tú adoras. Y si tú te dices que tú eres ateo, te estás adorando a ti mismo. Porque tú te consideras Dios. Tú te consideras de que tú tienes las respuestas a todas las preguntas que hay en este mundo. ¿Cómo fuimos creados? Por la casualidad. Llegó la casualidad y qué bien, hemos sido creados. Esto es la gran respuesta a todos los grandes pecadores que tienen miedo a encontrarse con su Dios. 1954, Dr. Watson, Dr. Crick reciben el premio Nobel por haber descubierto la doble hélice del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Amén. El ADN. ¿Qué es el ADN? Una cosa tan sencilla como que hay un código de 4 letras y con ese código de 4 letras le dice a José que a los 40 se iba a quedar calvo. Es que lo dice tu código del ADN. Y que mis ojos iban a ser claritos y que iba a ser gordito de composición. Y que mi mujer pues iba a ser un poquito más morenita. Y que usted iba a ser de aquella estatura, y que el otro, y que cómo iba a ser, y que este animal tenía que ser así. Y cada ser viviente
de este planeta tiene un código de ADN diferente al de la otra especie. Un código escrito con 4 letras. Cuando hablamos de escritura, ¿hablamos de qué? ¿De tontez o de inteligencia? De inteligencia, donde hay una escritura, hay una inteligencia. ¿Quién puso esa inteligencia dentro de las células de cada uno de nosotros? Trillones de células que componen nuestros cuerpos con un código de ADN. ¿Quién le dijo al páncreas que cuando se formara fuera un páncreas? ¿Quién le dijo al pelo que fuera pelo? Y cuando se cae, ¿quién le dice al pelo que tiene que volver a crecer? La casualidad, ¿no? El mono, que venimos del mono. Habrá sido el mono, o la mona, mejor dicho, eso. Habrá sido la mona. No, ¿verdad que no? El código del ADN es un código que muestra que un ser inteligente hizo un trabajo. Este trabajo lo hizo Dios con sus manos el día que formó el cuerpo de un ser llamado Adán. Pero dentro de este cuerpo ¿se apagó, Ángel? ¿Se apagó todo? Dentro de este cuerpo Dios puso algo. Dice que sopló dentro de él y le puso la vida. La vida sabemos que es el alma, porque los animales tienen alma, ¿verdad que sí? Todos los animales tienen vida, todos los animalitos tienen alma. Unos demuestran más raciocinio que otros. Quien tiene perritos, gatitos, ve cómo se acercan, cómo los quieren. Quien tiene animales domésticos, ve cómo los pueden criar, etcétera, etcétera. Los animales salvajes, pues se rigen por otra modalidad escrita en su ADN también. Pero todos tienen vida. Pero ¿cuántos de ustedes han visto al conjunto de gallinitas del barrio? Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Y a los conejitos del campo reunidos, este domingo vamos a hablar de Primera Zanahoria 4:23. No, ¿verdad que no? Nunca lo han visto esto. ¿Por qué? Porque los animales no tienen algo que se llama espíritu. Y ahora yo les hago otra pregunta. Ya hemos entendido que dentro de nosotros hay una persona que ve algo en un espejo, que ese algo que es en el espejo soy yo, pero a la vez no soy yo, porque yo quiero ser más delgado, más guapo, más joven, pero no lo puedo ser. Sin embargo, el que está dentro sí que se siente más delgado, más joven y se siente diferente. Pero ese que está dentro, yo les puedo hacer una pregunta, a ver quién me la puede contestar. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo usted empezó a ser un ser? ¿Cuándo? No, Dani, ¿cuándo? Contesta, habla. ¿Cuándo qué? Cuando nacimos, has dicho. ¿Eh? ¿Desde más antes? ¿Ya existíamos desde antes? Vale, has leído algo de la Biblia, perfecto. ¿Cuánto de antes? No vale. ¿Cuánto de antes existíamos? ¿Un año antes de nacer? Quizá Dios dijo, mira, mañana va a nacer Filipontio III. Hoy nacerá su espíritu para que mañana esté allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes? Pero eso antes. ¿Pero cuánto tiempo antes? ¿No? ¿Y cuándo formaba el Señor nuestro espíritu? Ah, en la eternidad. Ahí ya tenemos una pregunta, una respuesta. En la eternidad, Dios crea tu espíritu eterno. Ahí fuiste creado. Por eso el versículo de hoy que empieza así. Porque a los que antes
conoció. En un lugar, Dios te conoció a cada uno de ustedes. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes no están aquí porque hoy el pastor ha sido un pesado, les ha enviado 25 WhatsApps y les ha obligado a venir. No. Ustedes están aquí porque Dios, mediante su Espíritu Santo, ha movido todos los hilos necesarios para que hoy estén aquí, alabando y glorificando al Señor. Y Él, a este ser que nosotros, desde dentro nosotros vemos algo en el espejo que no somos nosotros, porque este que vemos aquí, cuando tengamos 40 años más, veremos que no somos nosotros y diremos, yo no soy ese, yo no quiero ser ese, yo no quiero ni verlo, ese que está ahí, es que no quiero ni verlo, ¿me entiendes? Porque el que está dentro ve que nuestro envoltorio va cambiando, pero el que está dentro está vivo, porque es eterno, porque Dios lo hizo eterno en aquella eternidad. Ahora, sigamos preguntándonos. Dios creó nuestro espíritu en la eternidad. ¿Cuándo lo creó? ¿Antes que del de Adán? ¿Después del de Adán? ¿En el mismo momento que Adán? O por ejemplo dijo, pues bueno, voy a crear 5 espíritus, mañana crearé 10, mañana estoy de vacaciones como el pastor y no voy a hacer nada, y al pasado pues crearé 25. ¿Cómo lo? Todos en el mismo momento que Adán. Él creó todo. Pero esos espíritus, seguimos la lógica que estamos llevando, que somos nosotros, y que fuimos creados a la misma altura que Adán, no recibimos nuestro cuerpo hasta que no llegó el momento necesario. Pero nosotros ya existíamos con Adán. No nos acordamos, pero nuestro espíritu estaba en contacto con Dios. Y nuestro espíritu estaba en contacto con Dios. Ahora, ¿cómo es posible que los ángeles no nos vieran? ¿Cómo es posible que el mismo Lucifer no sepa dónde estábamos nosotros? ¿Cómo es posible que los seres angelicales no supieran de nuestra existencia? ¿Dónde estábamos nosotros hasta el día que llegamos a adquirir este cuerpo? ¿Alguien me lo puede contestar? En la eternidad. Muy bien, porque la eternidad no es un lugar, la eternidad no es un tiempo, la eternidad es un estado diferente del que estamos ahora. Dios habita en la eternidad, hasta la eternidad, y entre medio tenemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el final, que hablamos del juicio del trono blanco, donde cielo y tierra pasarán. ¿Os acordáis la canción que acabamos de cantar? Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, y todos pasarán a ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. Luego serán tierras nuevas, cielos nuevos, en la eternidad. En esta eternidad, donde yo estoy hablando ahora, que los ángeles no fueron creados allí, porque si no nos hubieran conocido. Y cuando yo lo voy a ser muy, muy claro, lo van a entender enseguida. Cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo será el día de tu llegada? Yo quiero estar preparadito. Yo quiero saber que vas a llegar el 25 de agosto del año 2032 a las 3 de la mañana. ¿Y qué les dijo el Señor? El Hijo no sabe cuándo va a pasar esto, solo está en potestad del Padre. ¿Por qué? ¿Será porque Jesús no tiene la misma deidad que el Padre? Sin embargo, la Biblia nos dice que en Él está toda la plenitud, sabemos que Jesús es Dios, porque Él y el Padre uno son, sabemos todas esas cosas que hemos aprendido. Pero ¿por qué Jesús contestó esto? Porque Jesús estaba contestando de su situación física en el principio, y nuestros espíritus están en la eternidad. Entonces, mañana
Nuestro hijo tiene que tener un hijo y en el momento en que se concibe una criatura, en ese mismo momento Dios le da un espíritu a una célula. Y esa célula ya es un ser vivo, ya es un ser creado por Dios. ¿Hasta cuánto podemos abortar? Nunca podemos abortar, nunca. Porque en el momento de la concepción ya somos seres. Es que no tengo ojos, correcto. Es que no tengo oídos, no. Es que solo somos 2 células, correcto. Pero esas 2 células es lo que Dios mira, ya les ha puesto un espíritu, no es lo que son, sino lo que van a llegar a ser. Esas 2 células van a llegar a ser un ser humano. Entonces, al minuto de la concepción, ya es un ser vivo para Dios, ya es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. No se puede abortar ni al minuto, ni a la hora, ni a la semana, porque ya estás, digamos que, agrediendo la vida de un ser humano. Entonces, cuando Dios envía un espíritu a esta tierra, a un ser que va a nacer, a un ser que ha sido concebido, resulta que Dios es como si tuviera una caja de espíritus que están con él. Pues yo quiero explicarle de estos espíritus que están con él, que resulta que Dios conoce a unos y a otros no los conoce. A unos Dios los conoció, como a cada uno de los que están ustedes aquí, y a otros no los conoció, ni sabe quién son. Muchos se acercarán aquel día y le decimos: Señor, Señor, es que en tu nombre. Y Jesús le dijo: pues yo nunca os conocí. Yo nunca os conocí en aquella eternidad. Y tú me dirás: pero pastor, a ver, usted me está hablando de que mi ser interior, el espíritu, que es el que adora a Dios, el que tiene contacto con Dios, conoció a Dios en aquella eternidad. Pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuándo pasó eso. Yo no sé cómo pasó eso. Sin embargo, la Biblia nos va a narrar paso por paso cómo pasó aquello, hasta el momento que este espíritu que salió de la eternidad vuelve a la eternidad con Dios. Paso por paso, y lo acabamos de leer en 4 versículos. Y lo vamos a estudiar hoy para que tengan algo para fundamentar más su fe, de que ustedes no son obra de la casualidad. Ustedes son obra de Dios, porque Dios quiso y Dios puso tanto el querer como el hacer en su buena voluntad en ustedes. Y ahora ustedes entenderán por qué a los que aman a Dios, que son ustedes, todas las cosas, sí Señor, todas las cosas, porque tú lo has hecho todo desde la eternidad hasta la otra eternidad. Entonces, ¿a qué voy a tener miedo? ¿Qué ha leído nuestra armada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni nada, de nada, de nada, de nada, de nada me va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él me conoció en aquella eternidad. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, aquellos espíritus que Él conoció, los eligió y los dijo: estos que voy a elegir son para mí, que son todos ustedes. Los espíritus los voy a elegir para mí. Y a esto que predestinó y eligió, también dice que los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Vamos a ver en Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Lo que nos decía nuestro hermano Isidro. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes de que que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y esto se lo dice a Jeremías, un hombre normal y corriente como cada uno de nosotros. Un profeta llamado por Dios, pero como ser humano, igual que tú, igual que yo, con un espíritu que había estado en la eternidad y que Dios lo había conocido y que lo había escogido para ser profeta. Mira, si seguimos esta línea de lógica, ese saco de espíritus que tiene Dios en la eternidad, cada día se vacía. Cada día hay menos espíritus. ¿Cuándo será la hora? ¿Cuándo será el día de tu venida? Cuando el espíritu que Dios tenga preparado, el último espíritu, lo envía a la tierra. Él lo tendrá preparado, Él los tiene todos preparados. No hay un ser humano que no nazca que Dios no sepa quién es. Que Dios no lo haya creado desde la creación con todo su amor. Pero ¿cuándo vendrá el juicio final? En el momento que el último espíritu que quede en la eternidad salga y nazca en una criatura. Esa es la última criatura, ser humano que va a nacer en el milenio. Y ya no van a ver más. A partir de ahí viene el juicio. Vemos cómo los espíritus y nuestro tiempo va todo enlazado, va todo entretejido. No es difícil de comprenderlo, vais a comprender enseguidita todo esto que estoy explicando. Vemos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Volvemos otra vez. Porque Él nos conoció, nos conoce y luego nos predestina. ¿No sería al revés? Primero yo te predestino, yo primero te elijo y luego te conozco, a ver quién eres. No. Dice que primero nos conoció y luego nos predestinó. Entonces esta predestinación no significa que nos eligió al azar, sino que como nos conoció, supo cómo éramos cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya nos escogió, nos predestinó, pero primero nos conoció. Primero conoció cuántos pelos nos iban a caer, cuántos años íbamos a vivir, cómo iba a ser nuestra conducta en esta tierra. Nos conoció si aquel día que Él tenía aquel encuentro preparado para nosotros, íbamos a acudir o no íbamos a acudir. Nos conoció sabiendo que aquel día que Él tenía preparado para nosotros íbamos a responder o no íbamos a responder. Si íbamos a ir a la derecha o íbamos a ir a la izquierda. Él nos conoció entonces. Y entonces conoció a unos cuantos, que son los que estamos aquí, digámoslo así. Estamos hablando de la Iglesia universal. Conoció a unos cuantos que los separó del resto que no conoció. Allí había un primo mío, allí había un tío, allí quizá había un hijo, allí quizá había un hermano en aquella eternidad que no conoció. Pero a mí sí que me conoció y me predestinó y me separó de aquel grupo y me puso aparte. Y seguimos leyendo lo que nos dice, porque cuando nos predestinó con un propósito: ser hechos a la imagen de su Hijo Jesús.
Ya en la eternidad, Dios Padre había crucificado a su Hijo Jesús. Ya Dios Padre sabía que su Hijo Jesús tenía que ser crucificado por amor de aquellos que estaba conociendo y que luego iban a ser predestinados. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Ya, ¿quién? Jesús, destinado desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 8. Hablando de los adoradores que iban a adorar a la bestia, pero nos interesa a nosotros la segunda parte del versículo. Los que no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús ya fue inmolado, ya fue muerto, ya fue crucificado en aquella eternidad. ¿Y sabéis para qué? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Ahora sí. Para esto, que ha dado testimonio que la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, ahí está. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la gracia de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. ¿Sabes por qué te conoció Dios? Porque eres obediente. Unos son obedientes y están predestinados por Dios. Los desobedientes están en el otro saco. Unos los conoció, los obedientes. ¿Obedientes para qué? Para ser a la imagen de Cristo, para ser rociados con la sangre, para ser limpios con la sangre de Cristo, que no es otra cosa que nacer de nuevo, que ser una nueva criatura, que aceptar a Cristo en el corazón. Estos son los obedientes, estos son los que el Padre conoció. A ti te conozco, Anthony, a ti te conozco. En aquella eternidad yo te vi, supe quién eras y te predestiné. ¿Entendemos el concepto? No es que predestinar a Anthony porque él le dio la gana, a este aquí y el otro allá, sino porque lo conoció, lo vio, lo estudió, tuvo comunión con su espíritu y supo lo que su espíritu iba a realizar en esta tierra. Y entonces, una vez que te conoció y te predestinó, entonces te llamó. ¿Cómo es posible? Esto va al revés, ¿verdad? O sea, me conoce, pero no sabe quién soy. Me predestina, pero todavía no me... Y ahora me resulta que me llama. O sea, no es al revés. Primero me llama. Anthony, ven aquí. Ahora yo te he elegido entre todos, te llamo y te conozco, pero no, es que Dios lo hace al revés. Conoció tu espíritu, sabiendo lo que tú ibas a hacer en esta tierra, lo que te iba a pasar, las cosas buenas y las cosas malas. Aquí vas a ser obediente a su llamado. Y entonces te llamó. Y te llamó, ¿sabes para qué? Para tener una relación transformadora. Una relación que iba a cambiar tu vida por completo. Una relación que te iba a transformar todo tu ser. No es como lo que hemos dicho hace un momento de que una vaca se convierte en una jirafa, y no estamos hablando de ese tipo de transformación, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una transformación de un espíritu que Dios hizo, ahora hacerlo a la imagen de su Hijo Jesucristo.
para que Jesucristo, su Hijo, sea el primogénito entre muchos espíritus, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. No quiere decir que sea el primero, sino el único en su género, pero que todos los demás lo podemos llamar hermanos a Él, a Jesús, porque Él es el Dios visible del Dios invisible. Él es la imagen visible de la misma sustancia, al que podemos ver, al que podemos tratar. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Su Hijo unigénito es el que nos lo ha dado a conocer, el que salió del seno del Padre. Juan 1:14. Y este Dios que nos conoció, que nos predestinó, nos llamó. Y nos llamó por la fe. Este es su llamado. Un día alguien escribió: porque de tal manera amó Dios, este Dios, a este mundo de espíritus, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fe, eso se llama fe, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto se llama la fe. Y Él te llama a ver si tú eres obediente. Yo te he enviado a mi Hijo para que si tú crees, tú de ese saco de espíritus, tú vas a ser de los escogidos, de los predestinados y de los que yo voy a conocer. Todo es marcha atrás, así. Pero Dios lo hace así. Y entonces, esa fe, ¿cómo viene? ¿La fe por dónde viene? Por el oír. Romanos 10:16. A ver, Ángel, ¿qué nos dice Romanos 10:16? También vamos a ir marcha atrás, como Dios. Porque dice que... Perdón. Juan 17, el 17, perdón. Así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra del Señor. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú vas a escuchar o cómo tú vas a tener fe? ¿Qué tienes que oír? ¿Que ha ganado el Barça? ¿Que perdió el Madrid? ¿Que mañana el euro va a tener mucho valor y que nosotros vamos a florecer en dinero? ¿De que vamos a continuar teniendo vacaciones? ¿Qué es lo que tenemos que oír? Tenemos que oír la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación. La locura del evangelio mediante la locura de la predicación, que es lo que estamos haciendo ahora. Y aquel espíritu que Dios conocerá o conoció y que predestinó sin antes haberlo conocido, pero que luego lo llamó porque sabía que iba a ser obediente al llamado que le iba a pasar a continuación. Romanos 10, vamos a leer el versículo 14. ¿Cómo pues estos espíritus invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué no han creído? Porque no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si nunca han oído de él? ¿Cómo usted, doña Conchita, puede creer en este Dios que nadie le ha predicado? Sin embargo, Dios ya la tiene predestinada, ya la conoció, porque supo que ese día concreto usted iba a ser obediente. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Lo vemos? Como todo es una consecuencia de otra. Y Dios envía a una persona mediante la locura de la predicación para que esa persona tenga fe. Y
crea en el Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Para que crea que en esa cruz podía librarse de todos sus problemas y de todos sus males y que iban a hacer de nuevo. Y que aquel espíritu en aquel saco iba a ser predestinado y al final conociendo a Dios. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Así que tenemos que Él nos llamó para ser obedientes a algo que teníamos que oír. Y si hemos creído con la fe que Jesús murió en la cruz, entonces dice que nos justificó. Lo hemos leído en Romanos, ¿os acordáis? Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó justificó. Ahora una persona me puede decir, vale, yo he escuchado que Jesús vino a la tierra, que Jesús se hizo hombre, que Jesús murió en una cruz. Yo todo eso lo he escuchado, incluso lo he visto por la tele, he visto películas, y si entro en una iglesia católica, todavía está allá arriba. Hasta allá arriba está colgado, que todavía no ha bajado de la cruz. ¿Ahora qué? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con que yo crea que Jesús vino, murió, resucitó y todas estas cosas? Pues nos justificó, que era la parte más importante que nos separaba de Dios. De esos espíritus que hay ahí, hay unos que están con Dios, predestinados y justificados, y otros no. Y al final el camino de los dos es muy diferente. Uno va para allá y el otro va para allá. La diferencia está en la justificación. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, ya tenemos la fe que hemos creído hace un momento. Es que yo he creído en Jesús. Es que yo he creído en Jesús. Sí. Padre, tú has enviado a Jesús para que pague el precio de mi castigo. Pero ¿qué castigo tenía yo? Pero tú me has hecho justo, de momento me has hecho justo. Ahora voy a ver qué castigo tenía yo. Me justificó delante de Dios para poder estar delante de su presencia. Ahora yo puedo estar delante de la presencia porque Él me ha hecho justo. ¿Y en qué me justificó? En Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el injusto por el justo. Bueno, aquí ha habido un paso que una persona se ha podido perder. Este espíritu ha llegado a un cuerpo humano. Y cuando llega al cuerpo humano, ¿qué le pasa? Que de repente está peleado contra Dios. De repente es enemigo de Dios. De repente es un amor del pecado. Tiene un amor ciego por el pecado. De repente es un injusto. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis del ADN? De aquellas 4 códigos genéticos. Resulta que de nuestros padres nosotros hemos heredado genéticamente un pecado espiritual de Adán. Y ese pecado no lo podemos borrar por nosotros mismos. Este Adán y esta Eva, ¿os acordáis, no? De corazón de mantequilla y de costilla dura de roer. Había un hombre, lo voy a contar rapidito, había un hombre que iba por el huerto del Edén, que era corazón de mantequilla. Y Dios quiso probar su corazón, si no era un corazón
fuerte, como el de un hombre, o era un corazón de mantequilla, que fue lo que pasó al final. Y luego le dio una mujer, porque el hombre no es bueno que esté solo. Y la mujer fue engañada por una serpiente que sabemos que es el diablo. Y el engaño de la serpiente fue: come del higo, porque comiendo del higo, pues serás una diosa. Y si eres una diosa, pues tú lo sabrás todo y serás como nosotros. Y aquella mujer se le abrieron los ojos así y dijo: yo una diosa, ya soy guapa, ya soy hermosa. De por sí, pues imagínate una diosa, ¿sabes? Yo no tengo que dar las respuestas ante nadie, puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la diosidad que le estaba dando la serpiente, no responder delante de nadie. Yo hago lo que a mí me da la gana. Y ella comió y hizo comer a su marido. En aquel momento, corazón de mantequilla pecó. Ese pecado pasó a toda la humanidad. Igual que el pecado entró por un hombre y entró la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad. Por cuanto todos pecamos. Todos vamos a morir. Eso está en Romanos. Entonces nosotros somos pecadores, somos personas injustas. Es que yo intento portarme bien, sí, pero sigues siendo injusto, sigues teniendo un pecado ahí. Y resulta que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Que para que no mueras, se te tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? Que el pecado tiene que desaparecer. No taparlo, desaparecer por completo. ¿Qué hacen las religiones? Lo tapan. Algunas religiones lo tapan el pecado. Otras religiones lo omiten. Bueno, yo no sé si llegarás o no llegarás a ser salvo. Esto ya lo veremos si Dios quiere o Dios no quiere. Pero Dios, mediante su palabra, mediante Jesús, nos dijo que Él el pecado lo iba a borrar, lo iba a hacer, a fulminar, no iba a existir más delante de nosotros. Así que nos justificó. Esa es la palabra justificar. Nos hace santos, nos hace libres, nos hace sin pecado delante de Dios. El justo pagó por el injusto. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Los quitó Jesús, borró, quitó nuestros pecados, los borra, se olvida. Isaías 43, 25. Vamos a leer Isaías 43, 25. ¿Cuál es la obra de Jesús que hace en nuestras vidas? Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora hago un lapsus, para los cristianos. Cuando venga el diablo a recordarte tus pecados, dale gloria a Dios porque Él te ha librado de ellos. Tú no tienes que recordarlos, ya Dios los olvidó por ti. Ya nuestro pasado no nos tiene que machacar, iba a decir, nuestro cerebro. Eso no lo tiene que pasar, porque ya han sido borrados, en la mente de Dios no existen. Los pecados han sido borrados, eliminados completamente. Es que aborté 5 veces, me da lo mismo. Mi sangre los ha limpiado por completo. Es que asesiné, fui un asesino, es que da lo mismo. Si te arrepientes de corazón, tus pecados son borrados. Los tira al fondo del mar, Malaquías 7:19, otro símil de cómo nos hace justos. Malaquías 7:19. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad por vosotros, pero ¿cómo podéis agradarle? No, más. Malaquías 7. Sí. Malaquías, perdón. 7:19. ¿Sí? 7:19. ¿No? Miqueas no, Malaquías. No pasa nada. Malaquías 7:19 dice que los echa al fondo del mar.
Perdón, Miqueas 7:19, me he equivocado yo, es Miqueas 7:19, disculpad. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero aún hay más. Nosotros, como nacimos pecadores, como nacimos con nuestra condición de pecador, resulta que nosotros teníamos una condición jurídica que es un castigo eterno, que nadie nos lo puede quitar. Por ejemplo, los ángeles que pecaron contra Dios, como Satanás, tienen un castigo eterno jurídico que nadie se lo puede quitar, y que llegará el momento en que tendrá que pagar por ese castigo jurídico, y nosotros también lo teníamos. Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Ese castigo jurídico fue clavado en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló un acta. Ese acta, por eso digo la palabra jurídico y lo repito, porque es un tema que corresponde a los jueces. Los jueces hacen un acta, crean un acta, escriben un acta. A esta persona tiene que pasarle esto, a la otra le tiene que pasar eso. Pero Cristo la anuló. No existe, no borra. A ver la frase aquella que todos conocemos: la paga del pecado más la dávida de Dios es la vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna. Ese espíritu que todos estábamos allí, Dios nos conoció que íbamos a ser obedientes, a que un día nos íbamos a presentar delante del llamado, mediante la locura de la predicación, para que nosotros creyésemos por fe que podemos ser salvos. Y entonces todo lo negativo que teníamos en nuestra contra, todo, el acta de nuestra condenación, los pecados pasados, presentes y futuros, toda nuestra vida como habíamos caminado, andado, todo lo malo que habíamos hecho, coge Dios y lo elimina así, lo borra. Para mí no existe nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Lo borró, no se pierda, lo borró y le dio vida eterna. Esto es el Evangelio de salvación, no hay más. Se puede decir de mil maneras, se puede explicar de mil maneras, pero este es el Evangelio de salvación. Somos pecadores porque hemos nacido en esta condición de pecado. Y nosotros no podíamos hacer nada por tener la paz con Dios. Por eso Dios movió ficha y envió a su Hijo desde la eternidad, para que Él pagase el precio de nuestro castigo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros seamos justos, justificados delante de Dios. Y somos santos, ahora ya somos santos, separados para Dios. Nuestros espíritus ya están predestinados, porque Dios conoció nuestra obediencia, que seríamos rociados con la sangre de Cristo. Porque Dios conoció que en el momento adecuado íbamos a decir sí, yo creo. Y entonces nos separó, nos hizo santo. La palabra santo, ¿sabes lo que significa, no? Separado para Dios, apartado para Dios. Entonces nos separó para Dios. ¿Y qué hizo? Pues mirar, en este cuerpito mío tan serrano, que cuando me miro yo al espejo, digo, este no soy yo. Pues dice aquí en Romanos, la última lectura, a ver si no me equivoco, porque dice que después de
de justificarnos, ¿qué hizo más? Hizo algo más, ¿eh? Después de que nos justificó, a estos glorificó. ¿Sabéis lo que significa glorificar? Nos hizo un cuerpo glorificado como el de Cristo. A este cuerpo serrano, Dios lo va a transformar en un cuerpo igual que el de Cristo. Y cuando me miraré en aquel espejo, en aquel momento, veré a Jesús. Porque me pareceré a Jesús. Y mi cuerpo será como el de Jesús. Y así nos pasará a todos. Y entonces el propósito de Dios con aquellos espíritus se habrá cumplido hasta la eternidad. Hemos pasado un principio hasta que llegará un final. Pero nosotros, dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, que seremos transformados a la imagen del mismo Jesús. Amén. Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Llegará ese momento en que seremos como Él. Pastor, y los que ya han fallecido, sus cuerpos los están esperando. Y los nuestros, si fallecemos, también. Y si no, seremos transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios, capítulo 15 y 51. Para los que creen en la promesa de que Dios vendrá a buscar a su iglesia y se los va a llevar en vida. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos glorificados, transformados. Del capítulo 52, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Nuestro cuerpo de vergüenza en un cuerpo de gloria. Nuestra mansión terrestre en una mansión eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Este espíritu que estaba aquí, que hay un montón de espíritus, Dios te conoció. Este es mi hijo. Por él voy a dar mi vida. Ni un pelo caerá de su cabeza sin que yo lo sepa. Tendrá trabajo, no tendrá trabajo, pero si pone su fe en mí, nada le faltará. Caminará, sufrirá, andará, pero nunca estará solo. Mi espíritu estará con él siempre. Y a ese que conoció, cuando llegue el momento en la nueva tierra y en los nuevos cielos, entra al gozo de tu Señor, entra al reposo de tu Señor y reposa aquí con tu Señor. Al que conoció. Muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre cuántas cosas lo hice, hasta me arrodillé un día. No te conozco. Cuando tuviste la oportunidad de ser obediente, no lo fuiste. No te conozco. Este es el Evangelio de salvación. Conocer a Dios Padre y a Jesucristo, al cual ha enviado. Hoy hay una invitación para ti. Cierra tus ojos. Dios quiere invitarte a entrar en tu corazón, a transformar tu vida, a borrar todos los pecados que hay en ti, a decirte: tanto te amo que he dado a mi hijo para que muera en una cruz por ti. Y si tú crees que mi hijo murió y que yo lo resucité al tercer día, tendrás vida eterna. Porque como Él está vivo,
tú también tendrás vida en él. Y borraré todos tus pecados y me olvidaré de ellos y los lanzaré al fondo del mar. Y serás una nueva criatura, donde todo lo viejo ha pasado, donde todo lo antiguo se ha quedado atrás y donde todo lo que viene es nuevo. Y ahora sí, si tú crees esto, la promesa que te dice Jesús o la que te dice Dios es: ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá apartarnos? Espada, la muerte, la vida, los ángeles, los principados, las potestades, lo presente, lo porvenir, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él ha dado su vida por nosotros. Si tú crees firmemente en esto, haz esta oración de todo corazón y repite conmigo: Padre que estás en los cielos, reconozco mi condición de pecador. Sé que he llevado una vida a mi manera, lejos de la verdad, lejos de ti. Pero ahora me arrepiento por completo, doy media vuelta a mi vida y quiero seguirte. Y reconozco que Jesús ha muerto en la cruz para limpiar mis pecados. Y sé que Él resucitó al tercer día y lo creo. Y creo que Él está vivo y que Él está gobernando contigo a la diestra del trono. Padre, yo te doy gracias porque en este momento tú me has dado tu Santo Espíritu y me has hecho partícipe de la vida eterna. Prometo seguirte todos los días de mi vida hasta que vengas a por mí o me lleves a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta es la obediencia que busca el Señor. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Amén. Aquí, todos los que estamos aquí en la iglesia, somos ex pandilleros, ex ladrones, ex homicidas, y que a ver quién me dice, ex mentirosos, de todo. Todos éramos, ahora somos hijos de Dios. Esta es. Por eso Dios nos conoció y nosotros conocemos a Dios. Cuando lo veamos a cara, no nos avergonzaremos, sino que lo diremos: te conozco, Jesús, te conozco, Señor. Y Él te dirá: te conozco, entra. No hace falta que le digas Señor, Él te dirá: te conozco, entra, te conocí desde antes de la fundación del mundo. Amén.